En el siglo XX, la llegada de la fotografía y el cine lo puso todo patas arriba. De repente, el arte se podía copiar y distribuir a millones de personas. Y esto, claro, abrió un debate enorme que, hoy en día, en plena era de la imagen infinita, es más relevante que nunca. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Con el bombardeo constante de imágenes al que estamos sometidos, ¿cómo consigue una obra de arte que nos paremos un segundo y reflexionemos, de verdad? Para intentar entender nuestro presente, vamos a viajar un poco al pasado y ver qué decían algunos de los pensadores más importantes del siglo XX. Para desenredar todo este lío vamos a seguir un pequeño mapa. Primero veremos qué supuso la tecnología para el arte, luego nos meteremos con esa idea tan famosa de la pérdida del aura, veremos cómo respondió Adorno defendiendo la autonomía del arte y después daremos un giro para hablar del poder que hay en la mirada y terminaremos reflexionando sobre qué significa tener una mirada crítica hoy. A ver, imaginemos por un momento un mundo sin fotografía. Si alguien quería ver el Guernica, no le quedaba otra que plantarse delante del cuadro. Era una experiencia única, irrepetible, un aquí y ahora. Pero con la reproducción técnica, esa misma imagen podía estar en un libro, en una postal, en una pantalla, y eso, claro, cambia por completo nuestra relación con ella. Y ante esta revolución, como era de esperar, surgieron dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, Theodor Adorno, que veía en esta masificación un peligro tremendo y defendía un arte difícil, autónomo, que nos obligase a pensar. Y por el otro, Walter Benjamin, que, con una mirada quizá más abierta, se dedicó a analizar cómo esta nueva forma de consumir arte podía tener un potencial político que nadie había visto antes. Para meternos de lleno en la discusión, es fundamental empezar por la idea más famosa de Benjamin, su gran diagnóstico de la modernidad, la pérdida del aura. El aura, ¿qué es exactamente? Pensad en esa sensación casi eléctrica que se tiene al estar frente a una escultura de la antigua Grecia. No es solo la piedra, es su historia, su materialidad, el saber que es una pieza única que ha sobrevivido siglos en un lugar y tiempo concretos. Es, como decía Benjamin, su aquí y ahora irrepetible. Y aquí es donde Benjamin detecta el cambio de paradigma. Originalmente, una obra tenía un valor de culto. Su importancia era religiosa, ritual, como un retablo en una catedral. Su valor estaba en su simple existencia. Pero la reproducción lo transforma todo. Ahora la obra tiene valor de exhibición. Pensemos en una postal de esa misma catedral. Su único fin es ser vista, distribuida, consumida por el mayor número de personas posible. La accesibilidad mata la unicidad. Pero ojo, que Benjamin no era un pesimista. Él argumentaba que la vida en la gran ciudad, con su ritmo frenético y sus estímulos constantes, nos había entrenado para una nueva forma de percibir, la recepción distraída. Y el cine es el ejemplo perfecto. No nos paramos a contemplar cada fotograma, nos dejamos llevar por el montaje, por la historia. Y esa experiencia, colectiva y fragmentada según él, tenía el potencial de despertar una conciencia crítica en las masas. Pero claro, donde Benjamin veía una oportunidad política, Adorno veía un peligro enorme. Para él, el arte no debía entregarse a las masas de esa manera. Todo lo contrario, debía atrincherarse, convertirse en una fortaleza de resistencia. Adorno es famoso por ese concepto de industria cultural. Con él se refería a cómo el capitalismo había convertido el arte en un producto más, estandarizado, hecho para entretener y sobre todo para pacificar, para que no pensemos demasiado. La única salida, según él, era un arte autónomo, libre del mercado. Su poder crítico no estaba en gustar, sino en su dificultad, en su capacidad de mostrarnos las contradicciones sin darnos soluciones fáciles. Por eso, el simple acto de la contemplación atenta ya era un acto de resistencia. Exacto. Para Adorno, el arte no está para darnos una palmadita en la espalda y decirnos que todo va a salir bien. Su trabajo es mostrar las tensiones, las heridas, en toda su crudeza. El Guernica es el ejemplo perfecto. No hay un mensaje de esperanza fácil. Lo que hay es una inmersión total en el horror de la guerra. Y ahí está su poder político, en negarse a ser un producto de consumo agradable. Vale, hasta ahora hemos hablado de la obra, de cómo la recibimos, de su valor, pero ¿y si estuviéramos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si el problema no es tanto la obra, sino nosotros, los que miramos? Aquí es donde entra una tercera voz que le da una vuelta de tuerca a todo. Con Michel Foucault, el foco cambia radicalmente. Ya no importa tanto si el arte es auténtico o una copia. La pregunta que se hace Foucault es mucho más incómoda. ¿Cómo el simple acto de ver y ser visto está atravesado por relaciones de poder? ¿Quién mira? ¿Quién es mirado? Y sobre todo, ¿qué efectos de control produce esa mirada? Y cuando Foucault habla de poder, no pensemos solo en la violencia o la represión directa. Él se refiere a un poder disciplinario, que es mucho más sutil, casi invisible.
Es el poder que funciona en las escuelas, en los hospitales, en las fábricas. Un poder que nos vigila, nos clasifica y nos normaliza, haciendo que nosotros mismos interioricemos las normas hasta convertirlas en parte de lo que somos. La metáfora perfecta de este poder es el panóptico. Es un diseño de prisión con una torre central desde la que un vigilante puede observar a todos los presos, pero ellos nunca saben si en ese preciso instante les están mirando. Esa simple posibilidad de ser visto hace que los prisioneros se controlen a sí mismos. Al final, cada individuo se convierte en su propio vigilante. Muy bien. Tenemos las ideas de Adorno, Benjamin y Foucault. Son conceptos potentes, desde luego. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en el mundo real, en las ciudades que vivimos y en el arte que consumimos hoy en día? Pues el análisis de Foucault es clave para entender fenómenos como la gentrificación. Cuando se rehabilita un barrio céntrico, a menudo se expulsa a las clases populares a la periferia. Y esto no es solo una cuestión económica, es un acto de poder que los invisibiliza, que los borra del paisaje visual y social del centro de la ciudad. Y por supuesto el arte responde. Fijaos en la obra Die de Tony Smith. Es un simple cubo de acero a escala humana. Pero al enfrentarte a él, su título, que juega con dado y muere, te hace consciente de tu propio cuerpo, de tu propia mortalidad. Es como si el objeto te devolviera la mirada. O la obra Los nazis de Piotr Uklański, que reúne retratos de actores de cine haciendo de oficiales nazis. Nos obliga a preguntarnos por qué el cine ha convertido a estos criminales en figuras estéticamente atractivas, y así critica nuestra propia mirada pasiva y distraída. Entonces, resumiendo, vemos una progresión. Adorno y su defensa del arte difícil para resistir a la industria cultural. Luego Benjamin, mucho más actual, que entendió que la distracción podía ser también una herramienta política. Y finalmente Foucault, que va un paso más allá y nos enseña que el verdadero campo de batalla es la propia mirada, que es un mecanismo de poder y control. Su visión, claro, es esencial para entender la era de la información. Y esto nos trae de vuelta a nuestro día a día. Porque hoy vivimos completamente inmersos en el mundo de la distracción que describió Benjamin, con el scroll infinito de las redes sociales, y al mismo tiempo en el mundo de la vigilancia de Foucault, con algoritmos que registran cada uno de nuestros movimientos. El gran reto es ser conscientes de que estas dos fuerzas operan a la vez. Así que, volvemos a la pregunta inicial. En un mundo diseñado para que miremos sin ver, para que consumamos imágenes sin procesarlas, quizá el verdadero acto de resistencia no esté solo en el arte que elegimos ver, sino en cómo elegimos mirar. Y la pregunta que queda en el aire es esa: ¿cómo podemos aprender a ver de nuevo?